Estamos con el doctor Alejandro Indacochea. Doctor Indacochea, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, señor Lara. Gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente con Pulso Informativo. Hemos escuchado posiciones distintas. Entonces, a usted le pregunto, ¿es bueno o es malo este retiro de las AFPs? Cuatro unidades impositivas tributarias que vienen a ser más o menos 20.600 soles. ¿Es bueno o es malo? Mire, primero quisiera señalar que se requería y se requiere una reforma del sistema de pensiones. No era justo que se cobre comisión cuando mi fondo se está desvalorizando, está perdiendo. Lo lógico era cobrar la comisión solamente cuando se gana, y una comisión mínima. Se tenía que haber dado una mayor cobertura, una pensión mínima acordada, digamos, con el Estado, y faltó un programa de educación previsional, que esto no sea elitista, digamos, solamente con aquellos que tienen un empleo formal. Hoy día el Congreso lo que ha hecho es una medida netamente populista. Los afiliados son 9 millones. De los 9 millones de afiliados hay más de 2 millones que tienen cero, que no tienen nada con este séptimo retiro de las pensiones. 5 millones que van a tener menos de una UIT, que tienen menos de una UIT. Y solamente 2 millones que van a superar una UIT. O sea, en otras palabras, el speech de populismo del Congreso, porque acabo de escuchar derecha, izquierda. Hoy día ya no hay derecha, izquierda. Hoy día lo que hay son intereses. Y eso es lo que se tiene que entender en el país. Son 91 votos que han votado para este séptimo retiro, donde está Fuerza Popular, está Renovación Popular, todos los partidos que decían de derecha y que eran pro mercado. No ha habido análisis, esto es netamente populismo. Mi gran pregunta es, ¿qué va a suceder cuando estos 7 millones de afiliados que no llegan a una UIT en un 2028, en un 2030, salgan jubilados, se retiren del mercado laboral? ¿Cómo se les va a atender? ¿Cuáles van a ser los recursos merced a un populismo que tomó el Congreso hoy en día? Doctor Indacochea, ¿pero no es acaso verdad que las AFPs, los fondos privados de pensiones, resultan una estafa? No diría yo eso. El sistema pensionario necesitó reformas. El problema de pensiones es en el mundo, no solamente acá. Hay que entender que hay cosas que han cambiado. La jubilación a los 65 fue planteada por Otto Bismarck en Alemania, cuando la gente salía a morir. Hoy día eso ya no es cierto. La gente, tenemos datos, pongamos, de algunas de las AFP donde se vive en promedio 87 años y las mujeres 91. Incluso en el caso de las mujeres, la ley es machista porque las jubilan antes y viven más. Pero digo, se aporta tanto dinero año tras año y al final se recibe una minucia en la jubilación. Es que depende de mi aporte. Si saquemos una matemática muy sencilla. Si yo aporto el 10%, en un año, ¿cuánto va a ser? Más o menos un sueldo. ¿No? 10%, pongamos un sueldo en el año. 20 años que yo aporte son 20 sueldos. ¿Qué esperamos? ¿Milagros para que me jubile con el último sueldo? Eso había que explicarle a la población. En cambio, se vendió un mensaje exagerado en la cual la gente se retiraba e iba feliz. Y ahí las AFPs no dieron el mensaje adecuado. Pero la alternativa no es destruir el sistema. ¿Qué es lo que están haciendo? La alternativa no es populismo. Pero sí está de acuerdo entonces con una reforma. Sí está de acuerdo, digo, con una reforma. Que lamentablemente el Congreso no está preparado para hacerlo, ¿no? Porque es una reforma técnica, con cálculos actuariales, sustentos, posibilidades de crecimiento de la población, jubilación anticipada, cómo se monta un sistema informal, lo cual evidentemente, con el nivel que tiene este Congreso, que yo lo denomino de la vergüenza, no tendría la capacidad para hacerlo. No, pero el Congreso lo que podría hacer, el Congreso lo que podría hacer de buena fe, estoy diciendo, es convocar a los especialistas, reunir a los especialistas y de ahí hacer una reforma pues que sirva, ¿no? Pero no les interesa. Por favor, seamos claros. Es como hablar de los Rolex. ¿Para qué va a haber comisión investigadora si está claro que el Congreso, su único objetivo es quedarse hasta el 2026 y usufructuar de los recursos económicos del país? No perdamos tiempo en eso. Muy bien. Hay otros temas en la agenda del país que son prioritarios. Correcto. El Congreso de la República también está trabajando ahora el retiro posible de la CTS, la compensación por tiempo de servicios.
Igual van a echarle mano a la CTS. ¿No ve que este es un festín? Lo mejor que podríamos hacerle es pagarle sus recursos, pero que no hagan nada hasta el 2026. Realmente el país, digamos, toma nota que cada día que el Congreso toma un acuerdo, se protegen los robasueldos, regalan 42.000 soles en Navidad, bonos de 9.000 soles. Previa a la moción de censura, el Ministerio de Economía, que no se puede poner en firme, transfiere 40 millones para gasto corriente del Congreso. Van a construir el centro en Santa María. Entonces, acá la cosa es clara, hay una convivencia entre el gobierno y el Congreso. Y su único objetivo que tiene no es el país, no es el interés, no es el bienestar. Populismo y mantenerse hasta el 2026. Pero la pregunta es, ¿cómo vamos a llegar y qué nos van a dejar en el país? Y los temas importantes no se ponen en agenda, como el puerto de Chancay. Correcto, justamente a eso iba con el tercer y último tema, doctor, porque en las redes sociales hemos estado viendo un mensaje suyo hablando del megapuerto de Chancay. Aquí en esta mesa hemos tratado un incidente que felizmente se está superando ya a nivel de gobierno y entiendo que también del Congreso, en relación con algunos, disculpe el término, entripados, porque resulta que la empresa china y la otra empresa peruana querían tener la exclusividad, que es lo que corresponde, porque son ellos los que han hecho la inversión millonaria, ¿no?, de 3.500 millones de dólares. Bueno, pero al margen de ese tema que ya se ha aclarado, entiendo, nos gustaría que usted nos hable de las bondades de lo que significa el megapuerto para que el país no vuelva a decir, qué pena, otra oportunidad perdida. Mire, pensar que hubo un error muy breve, que hubo un error administrativo, y por un error administrativo se quería cuestionar una inversión después de 3 años de 1.400 millones de dólares, es ingenuo. Es un insulto al sentido común, a la inteligencia. Acá simple y llanamente esto se pudo solucionar con un cambio a nivel de la nación de la entidad de los puertos. O el mismo Ministerio de Transportes. Acaba que preguntarle al Ministro de Transportes por qué él no tomó la decisión de hacer el correctivo y autorizó al procurador a que se haga la denuncia en el Poder Judicial. Acá el daño está hecho. Hay una señal al mundo de que una inversión de 1.400 millones de dólares es cuestionada y después se corrige el mismo gobierno. Ya esto salió a la opinión pública. Y en el estudio, la CHEA tendría que decirnos quién es el cliente, quién le paga los honorarios para cuestionar esta medida. Pero dejemos eso de lado. Chancay implica que Perú podría convertirse el puerto de Chancay en un Hong Kong de América Latina. Me explico mejor. Los barcos que vienen del Asia van a tener un ahorro de 12 a 15 días. Van a venir barcos de 50.000 toneladas que no llegan. Y por otro lado, la tecnología del puerto es de última generación. Entonces, esto va a cambiar toda la geoeconomía en el sur. Hay intereses geopolíticos, no es casualidad que Estados Unidos haya anunciado la NASA que va a ser un centro espacial en Piura. Bienvenido, excelente que lo hagan. Así es. ¿Ya? Claro que sí, el argumento es que cerca de la línea ecuatorial, pero igual lo pudieron hacer en Ecuador, pero a buena hora que sea en Perú. Ecuador está pensando traer el banano para el puerto de Chancay por vía terrestre y exportarlo en barcos de 50.000, ya que su puerto Guayaquil no exporta más allá de 15.000 o 20.000. Colombia no tiene TLC con China y está preocupado para lograr una zona franca. Chile, las mineras del norte, están pensando trasladar el mineral para Chancay o llevarlo a Matarani para que llevado a Chancay pueda ser exportado al Asia. Y el gigante de Brasil, que exporta más de 100.000 millones de dólares, que hoy día tiene problemas con el Canal de Panamá, porque el Canal de Panamá está funcionando por debajo, digamos, de lo programado de su estándar, y la otra opción es ir por África o el Cabo de Hornos, que es demasiado riesgoso. Nosotros somos la salida natural. Están pensando China invertir y generar un ferrocarril, crucero de azul, Pucallpa, y salir por Chancay. Esto
implicaría que Perú vuelva a tener la importancia que tuvo con el puerto del Callao en la época de la colonia. Lamentablemente, ni la clase política, ni el gobierno, ni el Congreso se dan cuenta de la importancia y trascendencia de lo que significa Chancay, ¿no?, para el país. Es una pena, pero en fin, los peruanos, más allá o pese a la clase política, tenemos que aportar. ¿Cómo podemos aportar los peruanos? Bueno, acá viene un proyecto de desarrollo integral. Se está hablando de hacer un tren rápido a lo largo de la costa, desde Tumbes hasta Tacna. El gobierno tiene que tener presencia con una planificación en el norte del país. Más aún, me olvidaba lo siguiente. El CIMA acaba de firmar un acuerdo con una de las empresas más grandes de fabricación de barcos surcoreana, con lo cual además nos podríamos convertir en un hub portuario. Y hablar del parque industrial de Ancón, pero tiene que haber un mínimo de planificación, preocupación en la agenda, que tenemos que actuar. Esta es una oportunidad que se nos presenta, que el país la tendría para los próximos años, donde Perú podría ser el centro de la economía latinoamericana. Por eso me atrevo a decir que Chancay puede ser un Hong Kong latinoamericano. Como un tema anecdótico, ya para terminar, los chilenos no asimilaron bien este asunto del megapuerto de Chancay. Lógicamente, hay una inversión del señor Lusic, tengo entendido, para comprar barcos en Holanda, porque barcos de determinada antigüedad se dan de baja. ¿Qué va a hacer con su flota? Pero yo confío que su habilidad empresarial, ya que evidentemente se trató de cuestionar esta inversión, y esta inversión sí o sí va a seguir para el país, se tienen que acomodar para trasladar con sus barcos a Chancay, del norte de Chile, y trasladar de Matarani, porque son socios del Grupo Romero en Matarani. Sí. Entonces, a buena hora, miremos la salida para Brasil, que va a ir por la transoceánica, que se podría poner en valor. Muy bien. Y que evidentemente hagan el traslado para Chancay. Muy bien. Pero acá hay intereses geopolíticos y geoeconómicos donde el país no se da cuenta, la clase política no tiene idea de lo que va a significar esto para el Perú, ¿no? Doctor, ha sido muy amable, muchas gracias, un abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo también a los televidentes. Permiso.